Hola, esto es Código JS. En este vídeo os voy a enseñar cómo crear clases dinámicas en Svelte. Tenemos dos opciones. La primera es abriendo llaves dentro del class y utilizando el operador ternario. Definimos qué clase tendrá el elemento según una condición. En este ejemplo vamos a cambiar el color del botón según un booleano. Destacar que podemos escribir clases normales junto a las llaves, antes o después. La segunda opción es escribir class, el nombre de la clase, igual y llaves, y la variable booleana. En este caso, debemos escribir dos veces la propiedad class para definir más de una. Si el nombre de la clase es igual a la variable que la define, podemos omitir la parte de las llaves. Y así es como utilizamos el class name de Svelte. Si tenéis alguna duda podéis escribirla en los comentarios. No olvidéis suscribiros y compartir el vídeo para más tutoriales de este framework. Nos vemos en el siguiente.